Bienvenidos al podcast de la Iglesia del Nazareno Pan de Vida. Gracias por acompañarnos. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Comenzamos! Bienvenido seas a nuestro podcast, Iglesia Pan de Vida, que encontrarás una familia, amor y calor. Una familia que nos impulsará a buscar de la palabra de vida. Bueno, miren, la verdad es que la predicación del día de hoy se llama el testimonio bíblico de la resurrección. Y mi intención era solamente que otra persona leyera la Biblia, porque yo no sabía si me iba a salir la voz. Gracias a Dios ya tenemos voz, entonces algunos hermanos que estaban dispuestos a dormirse ya pueden comenzar. Entonces, miren, el día de hoy en día hay diferentes puntos de vista acerca de lo que pasó aquel día. Aquel día nos referimos el día de hoy como domingo de resurrección. Hay algunas personas, hay algunos puntos de vista, lo que en español se llama cosmovisión, en inglés se le llama world view, que donde las personas tienen una forma de pensar por las experiencias que han adquirido. Hay una diferencia de la posición, y las posiciones más conocidas son estas cuatro, quizá haya más, pero estas son las que yo conozco, las más conocidas. Los judíos dicen que Jesús murió, pero que no resucitó. Los musulmanes dicen que Jesús no murió, sino que pusieron a otro. Nosotros los cristianos creemos que Él murió y resucitó. Ahora bien, hay otros también que son los ateos. Yo no sé qué ellos lo que ellos creen. Si ellos dicen que no creen nada, pero eso es una creencia también. Porque hasta para tú creer en nada, tú necesitas fe. Y eso es algo que el ateo no ha confrontado en sí. Porque una persona que realmente se considera, yo no creo en un Dios o en el Dios Todopoderoso, tiene que responder a esa pregunta también. Entonces, ¿en qué tú crees? Si esa persona le dice en nada, pues entonces eso es una falacia, una mentira. Porque en algo tú tienes que creer. Y eso obviamente hay un pensamiento lógico que se descarga después de eso, que lo podemos ver más adelante en algún otro momento. Pero ese no va a ser el punto del día de hoy. No venimos a atacar a los ateos, no venimos a atacar a nadie. Venimos a exaltar el nombre de Dios el día de hoy. Venimos a decir que Cristo vive y que juntamente con Él nosotros estaremos allá, o tanto aquí como allá, donde quiera que Él nos tenga. Ya sea si viene hoy, pues nos encontramos aquí en Canadá, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero la verdad es de que no todo el mundo puede tener la verdad, porque la verdad es una. No puede ser que el judío tiene una verdad, que los musulmanes tienen otra verdad y que los cristianos tienen otra verdad. Porque que no tiene sentido. Porque la verdad es verdad sin importar cómo usted la mire. Por ejemplo, yo puedo decir, yo no creo en la gravedad, pero usted no me ve flotando. ¿Verdad que no? ¿O me ven flotando? Entonces, lo mismo pasa también. Yo puedo decir lo que yo quiera, pero yo tengo que demostrar mi punto de vista. Bueno, yo voy a utilizar el día de hoy lo que es la evidencia interna que nosotros tenemos, que es la Biblia. La evidencia que nosotros tenemos, que es la Biblia. La número uno, la más confiable. Porque si usted tiene preguntas acerca del texto, si es confiable o no, usted va a tener que irse a hablar con ciertas personas. Por ejemplo, léase el libro de John McDowell y Sean McDowell, el que se llama Las evidencias que exigen un veredicto. Evidencias que exigen un veredicto. Ese es un libro que le habla acerca de la veracidad de la Biblia. Y si usted ha creído alguna vez en Platón, Sócrates, en Aristóteles, o en los escritos de cualquiera de esos escritores antiguos, la Biblia es extravagante el número de copias que hay más cerca al original. Entonces yo no vengo a defender el caso de la Biblia tampoco, yo solamente la voy a usar como evidencia para utilizar los elementos internos que en ella se encuentran, por la cual Cristo tuvo que venir. Ya nosotros en la escuela dominical estuvimos hablando por qué Cristo vino a la tierra. Fue para darnos vida y que la tengamos en abundancia. Hasta ahí estamos bien.
Ok, yo sé que 5 de ustedes están conmigo. Los otros están durmiendo con los ojos abiertos. Así que vamos otra vez. Vamos a intentarlo una vez más. Hay libros que nos pueden ayudar a entender si la evidencia que yo veo, que es la Biblia, yo puedo confiar en ella o no. ¿Es confiable o no es confiable? Entonces hay casos que yo tengo que estudiar con respecto a eso. Hay personas como Lee Strobel. ¿Alguien sabe quién es ese individuo? No, Lee Strobel fue un periodista que él decía que él era un ateo. Y él no confiaba en nadie de que la Biblia, que eso eran cuentos de viejo y que eso fueron unos borrachones que lo escribieron. Básicamente ese era su pensar. Y entonces le propusieron a él, pues como tú eres un periodista, estúdialo. Y él hizo todas las investigaciones al lugar hasta que él ya no pudo discutir con la evidencia, no solamente de que la persona de Jesucristo es real, pero también con que Jesucristo murió. No solamente es un personaje histórico, pero que él murió y que resucitó al tercer día. Y hay evidencia que confirma eso. Ahora bien, no todo se puede confirmar de la misma manera. Por ejemplo, cuando usted va a pedir, bueno, en mi país hay lo que se llama colmado. El colmado es una pequeña tienda, es como un Walmart, un mini Walmart, vamos a ponerlo así. Es del tamaño de este pedazo aquí. Ese es el colmado. Es un convenience store, pero más pequeño todavía. Es un colmado. Entonces tú pides, cuando tú vas y tú pides por azúcar, tú pides por 2 libras de azúcar, pero usted no pide por 4 pies de azúcar. ¿Verdad? Suena hasta raro. Suena raro. Porque es que las medidas no pueden usarse para lo mismo. Yo no puedo medirme y decir, yo mido 190 libras. No tiene sentido. Porque peso es una cosa y yo uso una balanza para medir el peso. Pero para yo medir la estatura yo utilizo un metro, una forma de medida. Bueno, lo mismo también para yo verificar la Biblia. Yo no puedo hacerla de la misma manera que yo voy a probar a ver si el morir soñando, el jugo de Dominicana es bueno. Porque que no es lo mismo. La forma de estudiarla, el método para utilizar tiene que ser diferente. Entonces yo no voy a utilizar esas críticas, no voy a utilizar esos medios. Solamente le estoy dando a aquellos que no creen en Dios, vaya y visite a esas personas que le van a ayudar a usted a entender desde el punto de vista de ellos. Como periodista que lo investigó y dijo, Lee Strobel como periodista, el libro de él se llama The Case for Christ. Se lo dije en inglés ahí para que no se desmaye. Y el otro es un detective que se llama Warner Wallace. Este Warner Wallace es un detective que escribió The Cold Case Christianity. Y su especialidad, lo que él trabaja, es estudiar los casos de personas que han muerto por 20, 30 años atrás. Y él está buscando quiénes fueron los asesinos. Y él entonces hizo lo mismo, porque él era un ateo también. Y él dijo, yo voy a investigar a ver si la evidencia es congruente y si es real, es confiable el texto bíblico, es verdad lo que están diciendo. ¿Qué puedo yo utilizar para creer si eso lo que están diciendo es verdad? Y él llegó a la rotunda conclusión de que la Biblia es confiable. Es verídica. Para nosotros los creyentes es fácil decir eso, porque yo lo creo ya de por sí, viene de fábrica ese creer. Pero para una persona que no cree en Dios o que no confía en la Biblia, esto significa nada. Sigue siendo lo mismo. Por eso yo les recomiendo que vayan y visiten a esos autores, porque ellos les van a explicar en una manera en que quizás su mente lo puede captar. ¿Hasta ahí estamos bien? Fantástico, muy bien. Ahora bien, la pregunta es de que no todo el mundo puede tener verdad, ni el ateo. Digamos, si el ateo es verdad, es verídico, o sea, si es lo que el ateo cree, su creencia, su sistema de creencia es verdad, entonces la Biblia es basura. Si lo que los musulmanes dicen, que Jesucristo no murió, en vano nosotros creemos lo que creemos.
Si somos como los judíos que dicen que Él murió pero que no resucitó, también en vano es nuestra fe. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros creemos? De que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pagó por nuestros pecados, conforme a lo que dice en Génesis capítulo 3. ¿Se recuerdan de eso? ¿Quiénes están conmigo? Porque yo no tengo voz, pero fuerza no me faltan. Génesis capítulo 3 se rompió lo que fue la unión del hombre con Dios, porque el hombre pecó. ¿Y qué hace el pecado? Nos aparta de Dios. Pecar es como ponernos gasolina y Dios es un fuego. ¿Usted se va a dar un baño de gasolina para pegarse una fogata de fuego? No, ¿verdad que no? No se puede. Lo mismo pasa con nosotros, no podemos, porque no podemos quemar. Por la santidad de Dios no podemos vivir en una vida en tinieblas y estar pegado de Dios. No tiene sentido. Ahora bien, viéndolo desde ese punto de vista, ¿quién es que tiene la razón? Entonces yo me voy conforme a las evidencias que se han mostrado por estos autores, y hay muchísimos autores que muestran lo mismo también, pero más que esos autores hay una experiencia que me ha ayudado a mí a conocer, y ha sido la experiencia personal de conocer al Señor. No hay nada más fuerte que el valor del testimonio de un creyente. Pero el valor del testimonio de un creyente no es creído por todo el mundo. Y eso nosotros lo podemos ver hasta en la misma Biblia, porque no todo el mundo le creyeron. Así que vayan conmigo a Lucas capítulo 24 y vamos a leer del 1 al 12. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están bien dormidos? Ah, sí. Dice que sí, Jamie. Eso fue una trampa para ver si estaban dormidos. Decimos entonces, Lucas capítulo 24, versículo de 1 al 2, dice: el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron ¿a dónde? Fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan qué? Entre los muertos a alguien que está vivo. Él no está aquí, ha resucitado. Lo que les dijo en Galilea, recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Hasta ahí estamos bien, mis hermanos. ¿Seguro? ¿Seguimos? ¿Paramos? Ah, muy bien. Ya ustedes iban por otro lado, yo lo conozco. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de ¿quién? De Santiago, y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero miren qué interesante aquí en el versículo 11. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacío. Luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. La verdad, mis hermanos, con respecto a esto es de que a estas mujeres no le creyeron. Y pareciera raro, pero yo no se lo voy a mostrar, solamente se lo voy a mencionar. Que Pablo, bueno, se lo voy a enseñar, porque ya que estamos aquí, díganme ustedes no van a hacer nada para su casa ahora tan temprano. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, esto es lo que Pablo dice. Dice: yo lo transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Cristo murió por nuestro pecado, tal como dicen,
Las escrituras. Pero note este detalle, ¿ok? Fue enterrado al tercer día y fue levantado de los muertos, tal como lo dice la escritura. ¿Lo vio quién? Y luego los 12. No mencionó a las mujeres. Pedro no mencionó a las mujeres. Y el punto es de que en aquel tiempo el testimonio de una mujer no era considerado como válido. Está duro ahí, ¿verdad? No le creyeron. Pero para que ustedes no se sientan mal, no solamente no le creyeron a ella tampoco. Hubieron un grupo de personas que tampoco le creyeron. Vayan conmigo otra vez a Lucas capítulo 24 y vamos a leer del 13 al 24. Hoy vamos a leer la Biblia y dejar que la Biblia sola se explique. ¿Qué le parece? ¿Le gusta así? Vamos a hacerlo así entonces. Iba a decir algo, pero ya no lo voy a decir. Lucas 24, 13 al 24. Ese mismo día, 12 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo ¿de dónde? De Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Piensen esto, 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar ¿con quién? Con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con su rostro cargado de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosa?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron: era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fueran condenados a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel, pero esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. La esperanza de aquel tiempo, había una expectativa del pueblo de Israel que estaban esperando que aquel Mesías viniera en un caballo. ¿De qué color era el caballo? El caballo blanco de Napoleón. Bueno, el que tenía que venir en un caballo, o sea que él tendría que venir para la guerra, listo para pelear, listo para combatir. Él tenía que venir listo para ganar y conquistar y sacar al imperio romano, y que entonces los judíos ahora sean los dueños y señores. Eso es lo que ellos estaban esperando. Si usted lee en los libros de Isaías, Jeremías, habla de esa esperanza de un rey que va a venir a liberarlos. Y hay esa esperanza de que ellos van a ser libres de la opresión del imperio. Sin embargo, las cosas, hay veces que, como les dije cuando estábamos en la escuela dominical, hay veces que nosotros entendemos la misión, pero no entendemos la visión. Y con lo que queremos decir con eso es de que en la misión, lo que nosotros estamos claros es las cosas que van a pasar. Vamos a ser libres. Ay, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a estar bien, gloria a Dios, qué bueno, vamos a estar con Dios, qué bueno. Pero eso no termina ahí. La visión te dice cómo tú vas a llevar eso a cabo, en qué manera tú lo vas a hacer. Y ahí fue cuando ellos se perdieron esa clase. No fueron ese día, se fueron a comer pupusas y a ver el juego de fútbol. No entendieron eso. No entendieron eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando lo bonito, bueno y barato, pero no estaban entendiendo las otras cosas que estaban pasando por alrededor. Cristo vino para dar vida a aquel que estaba muerto en sus delitos, en sus pecados. No ha sido solamente para darte el carro, el Mercedes-Benz que el pastor está esperando. No era para darle un jet.
ni para ponerlo a usted en buena. Gloria a Dios, mira qué bien yo estoy, aleluya. Ay, qué rico está aquí, ¿verdad? Qué bueno ese dominicano, gloria a Dios. La verdad es de que los judíos estaban claros con la misión, pero desconocían la visión. No entendían la forma en la que Dios estaba haciendo cumplir esto que se había roto. Se entendía de que la visión, por ejemplo, cuando nosotros fuimos apartados, que ya no teníamos acceso a ese lugar, al jardín del Edén, entendíamos entonces, como ya no tengo acceso a eso, ¿ahora qué hago? Dios da plan, Dios da forma, Dios da posiciones. Dios dice, voy a crear un tabernáculo donde yo voy a estar ahí y ustedes van a tener que seguir para poder escuchar lo que yo le tengo que decir. O sea, ustedes tienen que, esta es la manera en la que yo les voy a hablar, pero tienen que prestar atención en cómo yo lo voy a hacer. Muchas personas todavía entienden, miren, ustedes ven que hay mucho silencio de este lado, que Raquel no está aquí. Pero hay muchas personas que entienden de que el jardín del Edén, el pecado del hombre fue comerse una famosa manzana. Según Raquel, es una manzana. Pero en la Biblia no menciona ninguna manzana. En la Biblia menciona un fruto, el fruto del árbol del bien y del mal. ¿Y cuál fue el pecado en sí? La desobediencia, pero ¿cuál fue el pecado? El pecado fue, la falta fue de que ya Dios, yo no voy a seguir tus reglamentos ni tu forma, yo voy a tomar la decisión. Porque tú me dices que no hagas esto, pues yo voy a hacer eso. Y eso que tú me estás diciendo a mí que no haga, eso es lo que me atrae, eso es lo que yo quiero hacer. Y el pecado que me mantiene a mí apartado de Dios, eso es lo que a mí me gusta. Me gusta la gasolina, ¿verdad? No le voy a cantar, ¿no? Déjense de eso. Ni que dame más gasolina ni nada de eso, no. Señor, reprenda al diablo. Pero la verdad es de que nosotros estamos con respecto a esto, lo que pasó en el jardín del Edén, ahora nosotros lo estamos rescatando con Cristo Jesús. Porque Él fue por la culpa de un hombre, nosotros ahora hemos sido apartados de Dios, pero por uno nos vamos acercando a Él. Y ese testimonio de que Él resucitó es tan importante, porque es que en la resurrección que nosotros tenemos vida. Vamos a seguir viendo qué es lo que dice en la palabra. ¿Podemos? Leemos entonces, seguimos en Lucas 24 al 29. Dice, entonces Jesús les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que los escrituras decían acerca del mismo, para que entonces ya estaban cerca de ¿dónde? Emmaús. Y del final del viaje Jesús hizo que iba a seguir adelante. Como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Hasta ahí el Señor tomó la Biblia y le estaba enseñando desde Génesis, diciendo, mira, aquí en Génesis capítulo 18, Moisés está hablando de ese profeta que ha de venir. Y míralo aquí, pam, 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 pam. Le habla de Jeremías, le habla de ese buen pastor, le habla de Ezequiel capítulo 34, del buen pastor que viene por el cuidado de sus ovejas. Le habla, o sea, le está hablando de todo el Señor. Le está hablando de la Biblia que ellos conocen. Incluso te da hasta en Lucas capítulo 24, te da el orden en que la Biblia hebrea, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, está ordenado. Y comienza con la ley, los profetas y los salmos. Ese es el orden en que ellos le están, los judíos. No es el orden que nosotros tenemos. Tenemos los profetas, tenemos libros históricos, tenemos sabiduría, y luego tenemos, la ley, libros históricos, tenemos los jueces, y luego tenemos sabiduría, y luego tenemos los profetas. Ese es el orden que la Biblia que usted tiene y que yo tengo. Pero la Biblia judía es diferente. Entonces, él le está aplicando conforme a lo que ellos conocen, se le está enseñando para que todas estas cosas se cumplan, para que una por una de ellas se vayan cumpliendo.
Y él le fue enseñando esas cosas. Y miren lo que pasó con esto. No es solamente el descubrimiento de las escrituras, que son el testigo más fiel que tenemos acerca de la resurrección de Cristo y de por qué Cristo tuvo que morir. También tenemos cosas que sobresalen más allá, que es el testimonio bíblico. Pero es el testimonio experimental, lo que usted ha experimentado, lo que usted ha vivido. Porque es que no es lo mismo usted hablar de lo bella y hermosa que es mi esposa, que yo decirle, no, mi esposa es hermosa. No es lo mismo. Porque ella lo sabe, porque yo se lo he dicho muchas veces. Y que yo soy el bombón asesino de ella. Entonces miren, nótense qué dice aquí en Lucas 24 del 30 al 34. Dice, al sentarse a comer, ¿qué él hizo? Tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. ¿Por qué es importante esto? Porque quizás no era como lo hacen ustedes, que parten el pan con el cuchillo. No, quizás la forma en la que Jesús lo había hecho era algo que ellos ya reconocían. El entendimiento de las escrituras fue bueno, pero el hecho de tener ese encuentro con Jesús, y dice, después de partir el pan, sus ojos se le abrieron, como los ojos de algunos de ustedes se están abriendo ahora, porque estaban durmiendo. Yo lo estoy mirando a todos. Algunos me están mirando con cara de momia y otros con cara de sueño. La cara de momia es la que están así, y la otra, la que están durmiendo, cuando tienen los ojos cerrados, que tienen la boca abierta. Pero bien, nótese lo interesante de esto, que de pronto se abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció de la vista de ellos. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese momento, en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Lo interesante e importante de esto, mis hermanos, es, bueno, aparte de la corrida que esta gente dio, ¿se recuerdan cuántos kilómetros eran? 11 kilómetros. No fueran caminando. Yo camino 5 kilómetros en una hora y empujo la barriga hacia adelante para caminar más rápido. Estos son mis músculos que están sueltos, mis hermanos, no me critiquen. ¿Ok? Entonces, en el caso de estos hombres, se fueron corriendo 11 kilómetros. Imagínense, no fueron ni que con los Jordan ni nada de eso. No, una sandalia. Imagínense, se fueron en mi país le llamaban a esa una samurái. Pero bien, dice esta persona algo conocido entre ellos, un detalle íntimo que reveló el hecho de que resucitó, y fue el partimiento del pan. Ese detalle fue cuando ellos comenzaron a abrir sus ojos y pudieron ver realmente quién era el Señor que estaba enfrente de ellos. Ahora bien, hay otra historia que yo quiero comentarles, que es otro punto de vista, la misma historia, pero para que no crean que por el hecho de ser mujeres fue solamente que ellos la ignoraron completamente. Vayan a Marcos capítulo 16 y vamos a leer. Dice que cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado de la derecha. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan ¿a quién? A Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido ¿quién? Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como los dijo antes de morir. Y esa es la partecita que siempre lo menciona el Señor, como le ha dicho antes, momentos antes. Ya se le olvidó qué es lo que le pasa a ustedes. Estaban durmiendo cuando di esa prédica. Hay algunos que se ríen porque parece que sí.
Pero bien, ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. El versículo 9 al 11 dice: después de que Jesús resucitó al domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue ¿quién? María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. O sea que no fue solamente el testimonio de la mujer, no le creyeron. No le creyeron tampoco a estos hombres que venían corriendo con la lengua afuera. No le creyeron. Es que es duro creer cuando tú ves a una persona después lo que le pasó a Jesús y usted verlo con sus ojos y luego decir: sí, él está bien, está vivito, comiendo, tranquilo, caminando. Es difícil creer eso. Después de usted haber visto todo lo que Jesús pasó, después de usted verla confirmar de que él murió, de que le clavaron una estaca aquí, le clavaron algo acá, ver que salió agua y sangre, lo que quiere decir que el proceso de coagulación y separación de la agua de la sangre ya había ocurrido, lo cual tenía más de 1 hora y que ya estaba muerto. Inmediatamente después de eso, entonces que te digan a ti que Jesús resucitó, está difícil, mi hermano, creerlo. Es difícil creerlo. Primero, no le creo porque son mujeres, no le creo. Pero a los otros hombres que vienen corriendo con la lengua afuera, tampoco lo creo. Y aquí es entonces cuando viene el encuentro con el Señor. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores. Eso era, que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno le creyó. Versículo 14. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían ¿qué? Juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que los habían visto después de que resucitó. Es interesante esto, por la incredulidad, y cualquiera diría entre nosotros de que nosotros tenemos una incredulidad tal que yo necesito ver a Jesús y quizás meter mis manos ahí mismo, quizás meter mis manos en su costado, quizás meter mis dedos entre los hoyos de las manos y de los pies. Quizás son cosas así que yo necesito ver para yo creer. Quizás que Dios tiene que presentarse delante de mí el día de hoy y decirme: yo estoy aquí para darte vida. Quizás eso es lo que necesitamos algunas veces. Cristo murió en la cruz del Calvario, fue para darte vida, pero Él resucitó porque venció la muerte. Jesús venció la muerte. En Romanos nos habla acerca de eso. Yo solamente rápidamente le voy a leer esto, que se encuentra en Romanos capítulo 5, y lo voy a seleccionar de acá porque no es necesario que le lea todo eso, pero apunte la referencia bíblica para que tenga la mejor evidencia que usted pueda tener, que es la Biblia, en Romanos capítulo 5 y el capítulo 6, y así usted puede leerlo cuando llegue en su casa y se convenza de lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces yo voy a leer el versículo 12, el versículo 15, y al 17, y dice, bueno, lo voy a leer aquí mismo: pero hay una diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a ¿quiénes? ¿A quiénes? Ustedes están durmiendo, Preparen, ya el café está, mi hermana. Sí, ya está el café, mis hermanos, Tranquilo, miren que la esperanza es fuerte. Aguante, valiente. Pero hay una gran diferencia en el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a ¿quiénes?
a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo del perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Miren, el versículo 17 dice esto: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre ¿quiénes? Muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todo lo que reciben vivirán en victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado y la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. En Romanos 6 también te habla acerca de esto. Y voy a leer solamente el versículo 23, si me lo pueden poner jóvenes, el 23 solamente. Este de aquí, Romanos 6, 23 dice: pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios da ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Por medio de quién? ¿Y por qué lo dice con tanta pena? Pues la paga que deja el pecado es, pero el regalo de Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si ya tu pecado, eso era lo que tú tenías antes, pero ya eso no eres tú. Tú has pasado de muerte a vida porque Cristo resucitó de los muertos. En 1 Corintios, y con eso termino ya, ahora sí. Ya sí se lo termino. Él le dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Si Cristo no ha resucitado. Ahora bien, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. En ese caso, todos los que murieron en Cristo están. ¿Cree usted eso? Con ese ánimo que usted tiene, yo no sé si usted está. ¿Quién está salvo aquí el día de hoy? Pero dígalo con fuerza, mi hermano. ¿Quién está salvo el día de hoy? Amén, gloria a Dios. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, por todo pertenecemos ¿a quién? Por lo que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esa resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Porque Cristo resucitó, Él vive. Y porque Cristo vive, yo vivo. Porque Cristo vive, usted vive también. Mis hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo espero que el día de hoy sea un día para celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos el testimonio más confiable que vemos en todo acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, que es la Biblia. La Biblia, el testigo más confiable que tenemos. Y el testimonio bíblico de la resurrección, nosotros lo tocamos apenitas solamente el día de hoy. Toda la palabra de Dios se trata acerca de esto, de que Dios mandó a su Hijo a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es la confesión que nosotros hacemos para salvación. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Para terminar ya finalmente, y que ustedes puedan irse a tomar su café y despertarse y irse a ver 2 horas en su casa de teléfono, Netflix, todo eso, porque ya durmieron aquí. Padre, te damos gracias, Señor, porque nosotros celebramos contigo no solamente la muerte, pero celebramos la resurrección y que tenemos vida juntamente contigo.
Te damos gracias por ese privilegio. En tus manos nos encomendamos y que la gloria sea para ti, Señor. Bendice esos alimentos que nos vamos a comer y permite que sirvan de provecho para nuestro cuerpo. Bendice, Señor, a todo aquel que va de viaje o que va a salir, que va a visitar a un familiar o algo. Acompáñalo y llévalo con bien. Y bendice a aquellos que nos visitaron por primera vez. Te damos muchas gracias y en tus manos lo encomendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ¿cómo decimos entonces el Salmo 19:14? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludados los unos a los otros. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que este tiempo haya sido de edificación para tu vida. Te esperamos la próxima semana. Dios te bendiga.